En su amor confiamos, hay descanso en mí. Muy buenas noches. Espero que esté disfrutando de la buena comunión familiar. Y si usted no está en familia ahora, pues que esté disfrutando de paz, de tranquilidad y que haya tenido un día de bendición. Que haya reconocido la fidelidad divina que nos permite vida y disfrutar de un día, compartir un día, tener tiempos con Él para tener paz en el corazón, para tener una sonrisa en el rostro y una esperanza profunda en el alma. Gracias por estar ahí y ahora pues para acompañarnos en unanimidad, ya sea en este tiempo vivo o bien después al conectarse y poder tener una meditación que pueda bendecir nuestra vida. Por lo regular nosotros siempre estamos en luchas, ¿verdad? De repente tenemos tiempos de bienestar, de tranquilidad, de toda provisión, de salud, pero siempre llegan las luchas, siempre llegan las situaciones diversas y necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de inspiración, una palabra de fe para poder renovar nuestras fuerzas, hacerle frente a las situaciones y resolver lo que haya que resolver para luego después esperar la siguiente, porque así es como nos pasa. Pues yo quisiera invitarle a meditar un versículo del libro de Job. Muchos de ustedes han leído el libro de Job y es un libro verdaderamente impresionante, un testimonio tremendo que de verdad nos inspira, de verdad nos anima, nos fortalece de parte del Espíritu de Dios. Job capítulo 42, versículo 10 dice de la siguiente manera, Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo voy a leer otra vez. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Acompáñame a orar un momentito como siempre lo hacemos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esos testimonios brillantes, hermosos, en donde tú, Señor, participas siempre en nuestros momentos de vida, ya sea en los tiempos de bienestar o en los tiempos de adversidad. Muchas gracias y que esta breve meditación sea primero para el honor de tu nombre y luego para bendición de más de uno de los que hoy nos reunimos de manera virtual, pero unánime. Perdona por favor nuestros pecados, limpia por favor nuestro corazón y concede que cada quien tome su porción de esta breve meditación. En tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestra oración sea acepta delante de tu trono de gloria. Amén. Yo le puse a este pequeño tema el enfoque cristiano, porque en la palabra de Dios, en este libro de Job, al principio del libro, encontramos a un Job enfocado en Dios. Y en los primeros versículos del primer capítulo describe la prosperidad, el bienestar de Dios, su hacienda de grande abundancia, su bienestar, su familia, lo describe todo en apenas unos pocos versículos. Pero una cosa destacada que aparece desde el primer versículo es que Job estaba, no obstante su bonanza, no obstante su riqueza, porque era rico, él dice que era el más grande de todos los orientales. Con todo y eso, Job permanecía enfocado en Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 1, en el versículo 5 y en el versículo 8,
dice que Job estaba enfocado en Dios, era temeroso de Dios, apartado del mal, recto en su conducta, íntegro en su proceder. Y dice en el versículo 5, dice que él ofrecía culto, ofrecía ofrendas, redundamos tal vez, al Señor todos los días. Y todos los días le pedía perdón por cualquier falta que hubieran tenido sus hijos. Todos los días, todos los días. Y en el versículo 8, Dios mismo testifica de él. Dios mismo dice que Job, su siervo, era para él recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque cuando dice perfecto, no está diciendo que era impecable, no, está diciendo que era maduro, íntegro, correcto en su manera de vivir, en su manera de proceder. Pero le repito, enfocado en Dios. A nosotros, si comenzamos a aplicarlo, a veces nos pasa que aún tal vez como cristianos, si nos está yendo bien, si es en el trabajo, todo está bonito, pues entonces muchas veces nos esforzamos y nos enfocamos en el trabajo. Y se nos olvida quién nos dio el trabajo y quién nos da la fuerza, la inteligencia para desarrollarlo. Si en los negocios está prosperando la situación, muchas veces le ponemos la mejor de nuestras energías, la mejor de nuestra sabiduría al negocio, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida de quién nos permite el negocio. Y así, si tenemos tiempos de adquirir bienes, si hay un poquito de abundancia de dinero, si en la carrera todo va bien, en la carrera de estudio, y se nos olvida muchas veces. O a veces si todo va bien en la familia, en los aspectos sentimentales y del amor, se nos olvida, le ponemos todo nuestro corazón a estas cosas, como quien dice, nos enfocamos en las bendiciones de Dios y olvidamos al Dios de las bendiciones. Si se trata de la salud también, es así. ¿Cuántas veces en tiempos de que los templos están habilitados, cuántas veces nosotros vamos a rogar al Señor por la salud, y cuando muchas veces tenemos salud, nos ausentamos tantas veces? Y así pasa con todo lo demás. Pero Job, en los tiempos de su prosperidad y en los tiempos de su adversidad, él se mantuvo enfocado en Dios. Mire, cuando las cosas marchan bien, es más fácil adorar a Dios, es más fácil darle gracias, es más fácil alabarlo, porque todo va bien. Nos ha provisto salud, alimento, recursos, familia. Entonces, pues no nos cuesta tanto adorarlo. Pero cuando la situación se torna adversa, entonces ya se pone difícil la cosa y nos resulta complicado, pero nuestra fe, nuestra lealtad en la realidad y en la fidelidad de Dios está siendo probada. Cuando estamos en tiempos de adversidad, muchas veces está siendo nuestra fe probada, nuestra fidelidad probada, como ahora en el tiempo que estamos viviendo, que yo estoy bien convencido de que Dios está probando nuestra fe, está probando nuestras convicciones, está probando aquellas palabras que le decimos, aquellos cantos que le entonamos. Ahora que es tiempo de dificultad, ahora que es tiempo de pandemia, Él está probando nuestra fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero de tal manera, Job sufrió duramente, de una manera verdaderamente asombrosa. Porque usted sabe, y si no sabe, pues se lo resumo rapidito. El libro declara de que en un solo día perdió todas sus empresas, todo su ganado, todas sus riquezas, en un solo día. Y en el mismo día, sus hijos, que eran 10, murieron accidentalmente, trágicamente, en el mismo día. Y sin embargo, con todo y eso, Job hizo una declaración que muchos conocemos. Y dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y más adelante, en el desarrollo del libro, cuando está hablando con sus amigos, discutiendo las razones de su quebrantamiento, entonces les dice a ellos, a sus amigos, les dice: aunque el Señor me mate, yo en Él esperaré. Otra versión dice: aunque Él me quite la vida, en Él estará mi solución. Mire qué manera de perseverar en fe, en fidelidad,
en los tiempos de adversidad. Pero cuando nosotros le agradecemos al Señor en medio de la prueba dolorosa y cuando lo amamos, aunque parezca distante o indiferente, entonces nuestra adoración se torna en profunda, se torna en aceptable, porque estamos, como ya le dije, agradeciéndole en medio del dolor y estamos amándole, aunque no lo sentimos, pero le estamos demostrando que aunque sea como sea, en Él confiamos. Sin embargo, Job nunca dejó de ser humano. Dice la palabra del Señor que estando en el peor tiempo de su calamidad, porque también le vino una plaga sobre su cuerpo, también le cayó una sarna horrible que para rascarse se sangraba, lo atormentaba de día y de noche. Era algo espantoso. Y en ese tiempo lo visitaron unos sus amigos. Y estos amigos comenzaron a cuestionarle su fidelidad con Dios. Le comenzaron a cuestionar su inocencia. Y lo comenzaron a regañar, a condenar, incluso a decirle palabras dolorosas en algún momento. Si tus hijos se murieron era porque andaban en pecado. Mire usted, cuando uno necesita tal vez consolación, cuando uno necesita fortalecimiento y cariño, ellos le llegaron a dar juicio. Y dice la palabra del Señor que con todas esos ataques y esas influencias, entonces Job resultó también debilitándose y desenfocándose por un tiempecito de Dios. Eso es, pues, humano. Cuando las influencias llegan, puede uno de verdad desanimarse. La fe puede debilitarse. Cuando le dicen a uno, por ejemplo, pero mire, ¿y no usted es religioso, pues? ¿Y no usted es religiosa? ¿No usted es cristiano, cristiana? Entonces, ¿por qué le pasan esas cosas? ¿No será que Dios ya le olvidó? ¿No será que usted anda mal? ¿No será que por esta o la otra causa? Y empieza uno a escuchar palabras negativas que pueden desenfocarlo de Dios. Y entonces, cuando nos ocurre eso, que en medio de un problema nos desenfocamos de Dios, entonces nos enfocamos en el problema. Y eso es desgastante. Eso es sufriente cuando nos enfocamos en el problema. Y entonces participa también el enemigo espiritual de nuestras almas y nos hace sentirnos como la persona más sufrida del mundo, donde nuestras necesidades son las peores de toda la humanidad y que no hay problemas como los nuestros, que nosotros somos los que tenemos lo peor. Así nos sentimos. Y entonces comenzamos a resentirnos en nuestro corazón y comenzamos a debilitarnos en nuestra fe, a perder la confianza en el Señor. Y nosotros somos los que pagamos porque de todas maneras la situación no se resuelve y nuestros corazones resultan amargados, resultamos pesimistas, resultamos sin dormir en las noches, sin comer en los días, sin querer relacionarnos, en fin, porque la situación es tan dura, tan difícil, pero es porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Job sí estuvo enfocado en Dios, en los tiempos de su prosperidad y bienestar. Luego, cuando comenzó la terrible adversidad, también se mantuvo enfocado en Dios. Pero a causa de esas influencias malignas y de mala intención de los humanos, que siempre actuamos como con juicios en lugar de con misericordia, él también se debilitó, se desenfocó y llegó un momento en que Job dijo, entre otras cosas, dijo, ¿por qué no morí en el día de mi nacimiento? ¿Por qué no perecí cuando salí de la matriz? ¿Por qué hubo brazos que me recibieran? ¿Por qué hubo pechos que me amamantaran? ¿Por qué apareció mi fecha en el calendario? ¿Por qué no mejor me morí siendo todavía un abortivo? Estuviera descansando como los muertos descansan. O sea, él se desenfocó, se apesadumbró, pero no blasfemó. Sí declaró cosas de su dolor intenso, pero no blasfemó contra Dios. Sin embargo, cuando nosotros mantenemos la comunión con Dios a través de la oración y a través de escuchar su palabra, nuestro espíritu se sensibiliza, nuestra fe se renueva, nuestra visión se aclara y nuestra esperanza se fortalece. Porque mantenemos la oración,
porque mantenemos la comunión con su palabra, porque nos humillamos delante del Señor. Buscamos en nuestra vida si hay razones para lo que está pasando. Y muchas veces sí las hay. Entonces encontramos que podemos pedir perdón en el nombre de Jesús. Y entonces viene el inicio de la solución. Pero ya casi para ir terminando, quiero decirle lo siguiente. El versículo que leímos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Fíjese que no le quitó la aflicción antes, le quitó la aflicción después de que hubo orado por sus amigos. ¿Y por qué? ¿Por qué hubo orado por sus amigos? Pues Job en ese punto estaba enfocado en sí mismo, en su problema, en su dolor, pero Dios lo desenfocó de eso y le hizo ver que él estaba mal, pero sus amigos estaban peor. Y sus amigos eran ricos, adinerados, saludables. Los amigos que lo llegaron a visitar y con quien él conversó todo ese tiempo estaban muy bien en el sentido material, en el sentido físico. Pero Dios le dijo a Job que orara por sus amigos, porque aunque él estaba mal como estaba físicamente, materialmente en una calamidad terrible, sus amigos estaban muy mal espiritualmente. Y entonces Dios le dijo a Job: porque a ti te voy a escuchar, a ellos no, a ellos los condenaría yo. Entonces ora tú por tus amigos para que yo no los destruya. Y dice la palabra del Señor que entonces quitó Dios la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Para contextualizárselo y para simplificárselo, le diría de la siguiente manera: que muchas veces Dios nos permite dolores y nos permite situaciones difíciles, pero nos recuerda, bendito su nombre, nos recuerda que hay quienes están peor. Siempre hay quienes están peor, por alguna razón u otra, y que entonces bien haremos en desenfocarnos de nuestros mismos problemas, de nuestras angustias, dolores, tristezas, fracasos, en fin. Bien haremos en desenfocarnos de ellos, enfocarnos en Dios y reconocer que hay otros que pueden ser de nuestra familia, que pueden ser nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, que están peor de nosotros porque están en un grave riesgo en su vida eterna, en su vida espiritual. Entonces Job oró por sus amigos y dice la palabra del Señor que entonces Dios quitó la aflicción de él. O sea, entendemos que la salud volvió y entendemos que la calamidad desapareció. Y entonces dice la otra parte del versículo, como se lo leí, o usted también lo pudo haber leído, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le devolvió la prosperidad. Dos cosas le voy a decir antes de finalizar, o para finalizar. Una, en el capítulo 7 y versículo 3 del libro de Job, Job declara y dice: meses de calamidad he vivido. O sea, su mal duró meses, no sabemos cuántos, no lo describe, pero dice: meses de calamidad he sufrido y noches terribles me han tocado en meses. Pero luego, cuando termina el libro, en el capítulo 42 y versículo 16 dice: después de esto, de esa calamidad, de esa pobreza, de esa miseria, de ese dolor, después de esto, dice, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Quiere decir que Dios le devolvió un bienestar mucho más abundante que los meses que pasó. Con eso quiero decirle que la bendición de Dios, la solución de Dios, resulta mucho más hermosa y mucho más duradera que los tiempos de aflicción que nosotros tenemos. Eso es grandemente consolador y esa es la promesa que el Señor tiene para los que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, le recibimos en nuestro corazón, le obedecemos su palabra y vamos como testigos de su gran amor y su misericordia. Pero quiero decirle la última cosa.
si usted está en una situación como sea, difícil, y si Dios no le respondiera luego, si la solución no llegara, o si eso a mí me tocara como me ha tocado también, tiempos de dificultad, y si Dios no me respondiera, y si Dios no me atendiera, con lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí, con lo que Jesús ya hizo en la cruz por usted, tenemos la bendición más grande de nuestra vida, con lo cual merecería el Señor que lo adoráramos y lo alabáramos, cual sea nuestra situación, durante el resto de nuestra vida. Qué tremendo, ¿verdad? Y voy a finalizar leyendo, lo voy a buscar por acá, si usted quiere lo busca también en Romanos, capítulo 8 y versículo 18. Tal vez lo dirá, depende de la versión, lo dirá de una manera diferente o como sea, pero el mensaje es el mismo, el espíritu de la palabra es el mismo. Y dice Romanos 8, 18 le dije, ¿verdad? Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo que Job ha de haber pensado, de este tiempo horrible, de este tiempo de tortura, yo nunca me voy a olvidar. Siempre se lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones. Nunca. Y nunca va a dejar de lastimarme. Pero cuando después Dios le dio 140 años más de vida, de bienes, una nueva familia, una hermosa prosperidad y tiempos de gloria y de tranquilidad, a Job se le olvidó. Porque toda la belleza de la vida, todo lo que él estaba viendo a lo largo de ese tiempo, en nada era comparable con aquello que había sufrido. Así que esa que sea su esperanza y esa que sea mi esperanza, sin olvidar que si las soluciones no llegan, que si las respuestas no aparecen, yo puedo mostrarle a mi Dios fidelidad. Porque alguien dijo, que la fidelidad se muestra en la distancia, o la fidelidad se muestra en el silencio. Y entonces yo puedo demostrarle a mi Dios que, como Job dijo, aunque Él me quitara la vida, yo en Él esperaré. Como Job dijo en una oportunidad también, mi piel se está pegando a mis huesos, pero yo sé que mi Redentor vive. Quiera Dios bendecirle con estas palabras, y cualquiera que sea su situación, que de repente usted me cuente que esto fue de bendición para su vida y que usted vio el cambio cuando usted se desenfocó del problema y se enfocó en Dios. Y ahí se acordó que usted podía interceder, porque usted tiene la riqueza del Espíritu de Dios. Usted podía interceder por alguien que, aunque esté mejor física o materialmente, está peor a comparación suya, puesto que usted tiene la salvación y la vida eterna si usted tiene a Jesús en su corazón. Oremos por nuestras necesidades. Siempre es bueno hacerlo. Bendito Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Padre de misericordia, gracias por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Y gracias, bendito Dios, por contar contigo. Siempre ahí están tus promesas. Si tú guardas silencio en algún tiempecito, es para probar nuestra fe, es para fortalecer nuestra convicción y es para, bendito Señor, afirmar nuestra fidelidad a ti. Pero gracias porque yo sé que tú nos contestas, que tú nos auxilias. Dice tu palabra, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No dices que clamemos a ningún otro santo, no dices que clamemos a nadie más. Tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí. Y no dice que alguien más nos va a contestar, dices, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por contar contigo y sobre todo gracias por la muestra tan inmensa de tu amor, enviando a tu Hijo Santo Jesucristo, nuestro Señor, a traernos la luz de tu Evangelio y a pagar nuestro rescate y nuestro pecado en la cruz del Calvario.
pero gracias también por dejarnos la promesa, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como Él vive eternamente, nosotros también viviremos con Él y contigo, Padre Santo. Te adoramos y te pido por las necesidades de mis hermanos. Sorpréndelos, Señor. Fortalécelos mientras tanto. Auméntales su fe. Dales paz en su corazón, gozo profundo en su espíritu, y que cuando llegue la solución, pues que puedan testificarlo, pero que antes de que llegue puedan alabar tu nombre y yo también. En tu nombre santo he orado, Señor Jesucristo, delante del trono del Padre, y como hemos dicho en otra ocasión, yo sé que el Espíritu Santo perfeccionará y perfumará nuestra expresión para presentarla delante de ti. Amén. Qué gozo haber estado con ustedes una vez más. Y si el Señor lo permite, volveremos a encontrarnos pronto con algún otro mensaje que esperamos que sea para la gloria de Dios y para la bendición de todos nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones más. Hasta pronto. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti, y simplemente confío en ti, mi Padre celestial, pues sé que en tus brazos me sostendrás con amor sin igual. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento.